Bien, decía que comenzamos la exposición eh, recordando lo que vimos la semana pasada en cuanto al capítulo 5, donde Pablo, en un argumento muy sólido en los primeros 5 versículos, nos recuerda que esta justificación dada por el Señor a sus santos, a los hijos de Dios, tiene frutos, y son 3 muy importantes. Recordamos rápidamente que estos frutos se deben a que la justificación se ha hecho evidente, y por lo tanto, hoy, como oraba Ariel al principio, tenemos paz para con Dios, ¿bien? Que ha abolido, que ha borrado esa enemistad, ha terminado con la enemistad con Dios. Por tanto, somos sus amigos. Estamos hoy también en la gracia bajo este Dios bueno y poderoso, en la cual permanecemos y en la cual estamos sólidos y parados. Y estamos mirando siempre hacia el futuro en esperanza, perdón, hacia la gloria prometida por el Señor. En estos 5 versículos, Pablo se esfuerza en mostrar que hay un fruto existente por esta justificación regalada por el Señor. Ahora, debemos saber algo. La justificación, ¿sí?, no depende de mis ganas de ser llamado justo o de haber solamente dicho no porque creí en Cristo, sino que la justificación es como si fuera una sentencia judicial, tómenlo así, entiéndanlo así, una sentencia judicial de Dios, que es el justo y nos justifica. Y vuelvo a decir, esto produce en el creyente una relación permanente y continua, y bajo esa gracia y hacia esa gloria que el Señor promete. Recordamos que también sobre estos frutos de justificación, la paz, la esperanza y la gloria venidera, están bien descritos en los versículos 1 al 5, y ahora vamos a tomar la escritura para seguir leyendo el capítulo. Y vamos a entender que Pablo, para armar este argumento, tomó nuestros sufrimientos para explicar este tipo de frutos. Vamos a leer desde el versículo 6 al 11 ahora, y vamos a entender que Pablo toma los sufrimientos y los padecimientos junto a la muerte de Cristo para explicar, vaya la redundancia, ¿no?, pero para explicar lo que ha dicho estos primeros 5 versículos. Es algo tremendo. Esta porción que vamos a ver va a dar a entender lo que acabamos de ver la semana pasada. Entonces, vamos a orar un segundo, acompáñenme en silencio, para poder leer la palabra del Señor. Vamos, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Señor, que sea tu Espíritu Santo hoy trabajando en mi vida, en la vida de mis hermanos que escuchan, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que haya cabida en sus corazones. Gracias, Señor, por tu gloria y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y leemos versículo 6 del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Y fíjense que Pablo dice, ¿por qué? Cuando Pablo dice ¿por qué? Es como que, y todavía no leí el versículo, pero es como que él va a dar una conclusión de algo que ya viene tratando y quiere tomarse el tiempo de explicar con esta conclusión lo que ha dado a conocer hace un tiempo. Fíjense, dice, ¿por qué? Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículos 6 al 11. Esta porción del capítulo 5, donde hablamos de los frutos de la justificación, gracias. Vamos a entender que solamente habla de una persona, y es Cristo. Pablo empieza diciendo, porque Cristo, punto. Ahí se termina toda la ecuación. Porque Cristo. Y entendamos algo. Él tiene la preeminencia. Él tiene la preeminencia y tiene lo que rodea esta porción del capítulo. Dice, la muerte de Cristo es por los pecadores. Vamos a entender
que Cristo, el Hijo de Dios, murió. ¿Pero por qué murió? ¿No? Y Pablo empieza diciendo esto. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, fíjense exacto un versículo, dice, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eh? Estamos delante justamente de la cruz de Cristo, delante de la muerte del Hijo de Dios, delante del Salvador. No hay otra muerte en el mundo que sea más importante que esta. No hay otra muerte sustitutiva, otra muerte voluntaria que sea tan santa y tan gloriosa como esta muerte, la cual ahora vamos a describir. Y no solamente esa muerte, sino por quién o por quiénes fue esa muerte. Entonces, fíjense que Cristo no murió por cualquier persona. Cristo murió por gente que eh, en la cual radica una total indignidad. Alguien totalmente que no merecía que alguien muriera por él. ¿Sí? Fíjense, los términos que vamos a leer a continuación nos dejan en mente muy claramente que él murió por un grupo de personas bien seleccionadas y con unas cualidades bien marcadas, y eso lo vamos a ver a continuación. Escuchen bien. Cristo murió por absolutamente todos los indignos. Fíjense como dice el versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, murió por los débiles. Una traducción de esta palabra débil sería alguien incapaz, alguien que no tiene fortaleza, alguien que no puede llegar a dar nada, alguien que no puede llegar a dar la cuota, alguien que no puede cumplir lo que se requiere, es alguien débil, incapaz, totalmente incapaz. ¿Y por qué somos incapaces? ¿Por qué somos incapaces? Porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El humano no puede hacer nada por sí mismo que le pueda dar el lugar delante del Señor. El hombre, como vamos a ver un poco más adelante, pecador, no puede restituir su pecado con ningún tipo de ritual ni ninguna forma de vida de moral alta como para justificarse delante de Dios. Y Pablo está diciendo que los hombres por los cuales murió Cristo son hombres débiles. Y quiero que empieces a pensar en esta categoría. No vamos a describir un poquito más, pero quiero que vos razones y empieces a pensar si vos pertenecés a esta categoría. A su tiempo murió por los débiles, dice. Versículo 6. Fíjense ahora un poquito más adelante, el mismo versículo 6, fíjense lo que dice. A su tiempo murió por los impíos. No solamente murió por los débiles, sino que murió por los impíos, los que no tienen piedad. ¿Mm? ¿Por qué los impíos? Debido a nuestra naturaleza rebelde, ¿sí? Estamos totalmente siempre en contra de la justicia de Dios, de la autoridad de Dios. Somos impíos, lejos de toda piedad. Cristo entonces ya murió por los débiles, los incapaces. Murió por los impíos, aquellos que están constantemente en contra de la autoridad de este buen Dios. Anoten esa característica. En tercer lugar, Pablo nos presenta a algo con un título un poco más fuerte. Fíjense, versículo 8, lean conmigo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente incapaces o débiles, no solamente impíos o injustos, sino que pecadores. Como que Pablo toma un crayón un poquito más grueso después de otro crayón más grueso y empieza a dibujar un trazo mucho más grueso. Débiles, incapaces, totalmente impíos, en contra de la justicia de Dios, y ahora pecadores. ¿Por qué pecadores? ¿Por qué pecadores? Porque no hemos podido dar en el blanco de la justicia perfecta de Dios. Todos nuestros más altos impulsos y más alta voluntad y moralidad apunta hacia ser un justo, pero erramos al blanco. Por eso somos pecadores. Pecar literalmente significa errar al blanco. Es como que tengo delante de mí un blanco a una distancia muy corta, perfectamente visible, con las mejores de las flechas y la dirección hacia ese blanco. Pero cuando selecciono la flecha y la tiro, erro al blanco. Erro. Por más preparado y entrenado que esté, voy a errar al blanco. Eso es un hombre pecador. Un hombre que está constantemente errando contra la justicia de Dios. Fíjense que
Y no solamente que Pablo se queda en esta característica, él dice que somos débiles, que somos impíos, que somos pecadores, y ahora agrega un título más. Y ya creo que te estás encuadrando como yo en esta categoría. Vean conmigo el versículo 10. Dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Pablo nos dice somos enemigos. La hostilidad con la cual vivimos día a día en nuestro corazón es algo que repugna a Dios. Pero también es algo que está en nuestra naturaleza y que desprecia a Dios. No amamos a Dios. Somos hostiles para con Dios y todo lo que hable de Dios o tenga el nombre de Dios. Truquito. Piensen bien, ¿qué categoría más horrorosa, más terrible? No solamente somos incapaces, no solamente somos impíos, no solamente somos pecadores, sino que también somos enemigos. Lo más deplorable de la humanidad somos nosotros, lo más horrendo. Por estos hombres, con esta característica y con estos rótulos, Cristo vino a morir. Ahora, ya creo que estás expresando en tu corazón, yo seré de esa categoría, seré un débil, seré un incapaz, seré un impío. ¿Tendré algo de pecado? ¿Seré un hombre que soy enemigo de Dios? Hermanos, no hay forma, no hay forma que seamos capaces de salvarnos a nosotros mismos de la ira venidera. Y la intención principal de este pasaje, de que relata Pablo, es demostrar que Jesucristo precisamente murió por este tipo de hombres. No murió por gente noble, gente con altruismo, gente de alta alcurnia, con gente de una calidad de vida moral espectacular. No, no, Cristo murió por este tipo de hombres con estas condiciones. Fíjense que el versículo 7 lo explica muy bien y Pablo lo utiliza como una ironía, pero dice, fíjense el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice. Con todo, voy a hacer que alguno os haga morir por un bueno. Tal vez haya personas nobles que se merecen que alguien ponga la vida por ellos y no, deja, Pablo, yo la bala por vos, porque vos mereces ser un hombre que haga la diferencia en el mundo. Pero no tan solo esto dice Pablo, sino tal vez alguno pueda osar a morir por un bueno. Ahora te pregunto, ¿quién es bueno? Capítulo 3 Romano dice que no hay un solo justo. No hay un solo bueno, no hay quien busque a Dios. Aún se desviaron a todos. No hay uno solo bueno. Pero tal vez si hubiera un hombre tan bueno en la vida, tal vez merecería que alguien muera por él. Pero no. Cristo vino a morir por este tipo de hombres. Los más horribles, los más despiadados, los pecadores más egocéntricos y horrendos, y los enemigos, sus enemigos. Qué amor tan loco esto. Qué capacidad de amar que tiene el Señor, que ha elegido lo más vil y menospreciado. Él ha escogido la escoria de la escoria de la escoria, hermano. Ha escogido a lo que no es para que fuera. Cuando recuerdo lo que dice el Señor por quienes murió, rápidamente mi mente va hacia el capítulo de Efesios, el capítulo por excelencia que para mí tiene la carta de Efesios y es el capítulo 2. Si quiero que me acompañen, capítulo 2, versículo 4, vamos a notar un pasaje muy importante que Pablo anuncia a los de Corinto, perdón, a los de Éfeso, y le dice lo siguiente, capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Y es una frase tan corta y que me gusta tanto y tan poderosa, dice, eh, pero Dios, pero Dios. Recuerden, Él murió por los impíos, por los débiles, por los pecadores, por los enemigos. ¿Mm? Estos hombres que odian todo lo que tenga el nombre de Dios, todo lo que provenga de ese buen Dios, lo odian. Y así lo dice la Escritura también. Vamos a leer desde el principio. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros juntamente, perdón, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Dice,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Eh? Entramos todos en esa categoría, todos. Pero Dios, tanta misericordia, pero Dios, dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Mismo capítulo, versículo 14, perdón, 13. Dice otra vez Pablo, pero ahora en Cristo Jesús. Otra vez ese pero ahora. ¿Eh? Merecíamos la condenación completa, pero Dios, pero Cristo ahora. No tenés ese contraste que Pablo hace. Volvemos a la carta de los Romanos, capítulo 5, y vamos a ver cómo a partir del versículo 9, hasta el 11 inclusive, hay varios contrastes que Pablo quiere marcar para entender esto de la... Hay algo contrastado entre la justificación, que Dios está hablando y dando, y la glorificación. ¿Sí? Ya el Señor nos llamó justos, escogió este tipo de hombres y los justificó. Y borremos de la mente esa imagen de Dios que por ahí decimos, no, bueno, Cristo murió por nosotros, su Hijo murió por nosotros, y porque Dios, bueno, Dios nos vio que no llegábamos, no dábamos el target. No, 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 hermano. Dios ya sabía que ninguno llegaba al estándar de Dios, de su justicia. Por tanto, envió a su Hijo. Y su Hijo dice que se entregó en un todo. Dio su vida. ¿Eh? Dio su vida por amor. En su voluntad, a través de la obediencia al Padre, dio su vida. No es que, uy, no queda otra, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no. El Dios Todopoderoso nos vio imperfectos, inalcanzables, totalmente débiles para llegar a su santidad. Por tanto, el Señor dio a su Hijo, dio a su Hijo. Y es en su muerte, y vamos a ver más adelante que también en su vida, y esto habla de la resurrección, en su muerte y en su vida alcanzamos justificación. Es una obra que comienza en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, una muerte sustitutiva, una muerte que es vicaria, ¿sí? Sustitutiva porque Él toma nuestro lugar. Vicaria porque es el único que puede tomar ese lugar. Muerte voluntaria porque Él obedece al Padre y por amor al Padre y a nosotros, Él se ofrece voluntariamente. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Él entra al templo y derriba las mesas a los cambistas y echa a los que están vendiendo y dice, ¿por qué convierto en la casa de mi padre en una cueva de ladrones? Y, ¿quién eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué dice que este templo es la casa de tu padre? Y él propone, derriba este templo, que en 3 días lo levantaré. ¿Eh? Dando alusión a que él mismo iba a entregar de su cuerpo y lo iba a tomar. Tengo la voluntad para entregar mi vida y tomarla, volverla a tomar. Y es lo que ha hecho este buen Dios. Es importante estudiar esto que les decía, los contrastes de la justificación, que Dios nos ha llamado justos, y hay frutos de esto, y la glorificación, ¿sí? Porque es como que Pablo quiere explicar en 3 versículos algo que vamos a tratar que nos lleve un poquito más de tiempo de lo que resulta leerlos, ¿no? Porque es muy abundante. Dice, eh, fíjense que el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos. ¿No? Vuelvo a decir, ¿justificados en qué? En la muerte de Cristo. A su tiempo, fíjense, versículo 8. Mas Dios muestra el amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Hablamos de que Él murió. Hablábamos del versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles a su tiempo, murió por los impíos. Entonces, estamos siendo justificados en su sangre, a través de su muerte, a través de esa perfecta muerte de un hombre santo, un hombre que, vuelvo a decir, nació como hombre, vivió como hombre, pero no hubo pecado en él. No se halló una culpabilidad, no se halló la condena que pesa o la ira que pesa sobre todos nosotros. Y él así pudo derramar de su santidad, de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, vuelvo a decir, el versículo 9, Pablo quiere explicar algo muy concreto.
somos justos por su sangre, por su sacrificio. Eso tiene que estar marcado a fuego en nuestros corazones. Es por la muerte de Cristo que hoy vivimos, hermanos. Y Pablo lo explica así. El contraste que este versículo tiene, o que plantea claramente, es que es una justificación presente. Es algo que tenemos los creyentes hoy. Estamos justificados, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a entender que lo que ha sido derramado por nosotros, como recién decía, fue una vida santa, para que podamos ser llamados justos. No fue por voluntad propia o nuestra que escogimos ser hijos de Dios. No fue que entregamos un sacrificio, un lindo corderito o la mejor de las vacas y Dios dijo, listo, ya está, borrado tu pecado, a partir de ahora. No, 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 no. Con la muerte de Cristo se terminaron los sacrificios, hermanos. Y Él fue el Cordero de Dios inmolado. El último y perfecto y gran sacrificio que Dios mismo, el único que podía hacerlo, entregó en la cruz por todos nosotros. Entonces, esta justificación es presente y es en su sangre. Y fíjese, si al ser justificados, dice, somos ya salvos de la condenación de Dios, ¿cuánto más seremos salvos de su ira en aquel día? ¿Mm? Ya somos justificados. El Señor nos llama salvos. Fíjense, dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué salvos? ¿Por qué estamos bajo una salvación? Debajo de la ira. Hay salvación. ¿Cuál salvación la que ofrece Cristo? Porque sin duda hay una ira que está sobre todos los hombres de todas las eras, vivos y muertos. Es la ira de Dios. Y hoy la justificación nuestra nos ha redimido. O sea, la justificación está sobre nosotros, no nuestra, sino la que ofrece Cristo para nosotros, nos ha redimido. Y hoy somos salvos de esa ira. Entonces vuelvo a decir, ¿no? Dice, si al ser justificados somos ya salvos de la condenación de Dios, ¿cuánto más seremos salvos de su ira en aquel día? Imagínense que hoy, 12 de la noche, como muchas falsas profecías han dicho, terminaba el mundo y el cosmos. Y venía el Señor a juzgar a su creación. Si hoy fuera ese día, hoy vos y yo, hermanos, que hemos creído en Cristo, estaríamos ya siendo salvos de esa ira. Porque ya hemos sido justificados. Somos llamados justos porque el Señor nos ha llamado justos por su Hijo, que ha ofrecido la justificación perfecta. Ahora, ese es el primer contraste. Lo que recién, o lo que ahora vivimos, es una justificación constante que nos va a llevar a esa glorificación perfecta. El segundo contraste, ¿sí? Fíjense que versículo y acompáñenme a leer el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, ¿sí? Odiábamos a Dios. Ahora el Señor nos reconcilia, nos llama amigos a través de Cristo. Y si ya somos amigos y estamos justificados, no hay nada que pagar, Cristo lo pagó todo. Entonces, fíjense, dice, somos salvos por su vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, su resurrección es la garantía de la promesa ofrecida a todo el que había que le creer. Hermanos, si hoy te preguntan, ¿por qué crees en Cristo? ¿Qué responderías? ¿Qué dirías a un incrédulo? ¿Qué dirías a un hermano? ¿Qué te respondería vos mismo? Yo tengo una respuesta muy concreta y muy veraz, que ningún argumento en el mundo puede tirar abajo, pero ni pasado, ni presente, ni futuro, ningún argumento. ¿Y saben cuál es? Es que la muerte ha sido vencida, la tumba está vacía, mi Redentor vive, porque Cristo ha prometido morir y prometió resucitar, y lo ha hecho. Y no solamente la Biblia habla de eso. Tenemos contados y vastos estudios arqueológicos, antropológicos, históricos y culturales de mucha data, hasta de hombres ateos que certifican que este Jesús vivió y que hay testigos que han visto la resurrección de este hombre que se dice llamar el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ese versículo que él dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Por qué? Y la primera parte del versículo dice, porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo
es la resurrección y la vida. Por tanto, nuestra justificación es automática al creer en Él. Somos llamados justos. ¿Por qué? Porque alguien derramó sangre, sangre santa. Por su muerte somos salvos de la ira. Recuerden eso. Y no solamente eso dice Pablo, fíjense el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, o sea, aún estando distantes de Dios, sin haber creído en Cristo, ya el Señor dice que nos reconcilió con Dios por medio, dice, de su Hijo, mucho más ahora, o sea, mucho más entonces, dice, seremos salvos por su vida. O sea, vos no buscabas a Cristo, vos despreciabas a Dios, pero desde antes de la función del mundo el Señor ya te había conocido y había determinado que tu enemistad en algún punto se terminara y que se terminara en la reconciliación que fuera hecha a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? En la cruz de Calvario. ¿Cómo? Entregando su vida en rescate por muchos. Entonces, este es el segundo contraste que hace Pablo, ¿no? Y vuelvo a decir, solamente radica en que la salvación fue realizada a través de la muerte y la vida de Jesucristo. Obviamente la vida habla de la resurrección. ¿Sí? No hay nada que hoy nos pueda propiciar o regalar el cielo y la eternidad. Nada, solamente la gracia dada por Dios a través de la muerte de su Hijo y su resurrección. Esto también nos recuerda un poquito lo que dice Romanos 8:34, quiero que lo apunté, quiero que lo leamos. Un versículo muy corto, pero que es tan precioso. 8:34 dice, fíjense, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además, o sea, no solamente murió y resucitó, sino que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solamente todo termina en la cruz del Calvario, no solamente termina todo 3 días después, en la tumba que quedó vacía, sino que aún, además de esto, Cristo sigue intercediendo junto a su Padre por nosotros. Es una justificación continua. La salvación fue un llamado a nuestras almas de la muerte a la vida. Pero la salvación es continua y seguimos siendo salvados. Y vamos a ser glorificados el día del juicio, cuando por su vida, ¿sí?, seamos salvos. Todas aquellas personas o hombres que han creído en Cristo no solamente reciben la promesa de la justificación en Cristo, sino que también la glorificación. Fíjense, vamos a volver a leer el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más, estando reconciliados y no siendo ya enemigos, podríamos decir, no siendo ya enemigos, seremos salvos. ¿Mm? ¿Se dan cuenta de eso? Seremos salvos. Si Dios se reconcilió con sus enemigos, indudablemente salvará a sus amigos. ¿Qué les parece a ustedes? Si Dios está llamando a enemigos en todo lugar a que sean amigos, todos los enemigos, todos aquellos que están en contra, que están no solamente en contra, sino que como leíamos el primer capítulo de Romanos, que detienen con injusticia y con impiedad la justicia de Dios, todos aquellos que rechazan a Dios, el Señor los llama a ser amigos de Él, y Él los va a salvar por Cristo. Cuanto más a nosotros, que ya somos amigos. ¿Mm? Algo muy breve que me recuerdo de mi salvación cuando el Señor llegó a mi vida fue que yo sentía que Dios me había perdonado todo y que ya no estaba enojado conmigo. Que yo me acuerdo patente esa sensación de que Dios era mi amigo, pero como si fuera el aire que respiro en este momento. Yo me recuerdo que al abrir los ojos, yo sentí en mi corazón, en mi ser completo, en mi mente, no lo podía entender, o sea, no podía comprender de qué manera, pero yo sabía que Dios era mi amigo. Eso me quedó grabado en el corazón. Hermanos, cuando Dios llama a salvación, como dice el versículo 1 de este capítulo, tenemos paz para con Dios, porque la enemistad se borró, se rompió, se desapareció esa enemistad, porque Él propuso reconciliación. Muchos hombres dicen que la salvación se pierde. Muchos creyentes sostienen esta verdad. Para ellos, ¿verdad? Porque en realidad Dios nunca nos abandonó. Y estamos suponiendo
que en el camino tan difícil de la cristiandad, tal vez Dios nos suelte la mano, o tal vez seamos abandonados en el camino. Y no, hermano, volvé a confirmar tu corazón que Dios nos salvó una vez y para siempre, pero permanece constantemente junto a nosotros, llevándonos de su mano, mostrándonos esa gracia que permanece en nuestras vidas, que nos hace estar firmes en Él. Abrir nuestros ojos mirando a Cristo, apuntando hacia esa meta y viendo la glorificación. Ya no tan lejos, sino aún cada vez más cerca. Esa es la esperanza en la cual sostiene nuestro corazón. Vuelvo a hacerlos pensar, y esto es un argumento casi, bueno, no casi, es irrefutable de parte de Pablo, es un argumento que nadie puede refutar. Escuchen bien, si por sus enemigos Dios quiso hacer un sacrificio que comprometió la muerte de su hijo, es de esperar que haga este servicio menos costoso a los antiguos enemigos que ahora son sus amigos. Hermanos, por eso predicamos, por eso anunciamos salvación a los que aún no han creído en Cristo. Porque una vez fuimos enemigos de Dios. Y el Señor se nos apareció en el camino y nos mostró su misericordia. Recuerden ese versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿eh? Con tanto amor con que nos amó, Él nos salvó. ¿De qué nos salvó? De Él mismo, de su ira, la cual era aceptable en nuestras vidas, la cual era perfecta, una condena perfecta. No hay condena más alta que la ira de Dios sobre la vida del humano, porque es merecida por nosotros mismos. Tenemos una pudridumbre en nuestro corazón. Tenemos una humanidad tan caída, tan corrupta, que lo único que ganamos, hermanos, vos y yo, es el infierno. Por tanto, la ira de Dios estaba bien sobre nuestras vidas. Ahora, Dios muestra gracia a través de Cristo, muestra misericordia. Aunque, dice la palabra, por cuanto aún éramos enemigos, Él nos reconcilió por medio de su Hijo. Lo que recién leíamos, versículo 10, qué tremendo, dice, fíjense, versículo 10, porque dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, o sea, ya ahora somos amigos, mucho más ahora seremos salvos por su vida. Ese contraste que quiere mostrar Pablo no terminó en la cruz. Hermano, no terminó cuando tu corazón fue impactado por la fe de Dios o abriste los ojos a Cristo, no terminó ahí. La justificación es continua, es continua, es continua, hay gracia, gracia, gracia y más gracia. Vuelvo a decir, es un argumento de Pablo que es irrefutable. Nadie puede negar lo contrario. Nadie puede negar lo contrario. Versículo 11, fíjense, dice, y esto es algo que nos tiene que envolver en gozo, hermanos. Fíjense el versículo 11. Y no solo esto, dice Pablo. Y volvamos un poquito atrás, antes de seguir. Volvamos un poquito atrás. Capítulo 5, ¿sí? Versículo 3. Pablo venía diciendo, hermanos, tenemos paz para con Dios, tenemos por medio de la fe, tenemos gracia, tenemos paz, nos gozamos. Y fíjense que dice, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia tan grande, o la cual estamos firmes. Y no solo esto, dice Pablo, sino que nos gozamos en las tribulaciones. ¿No? No es que, vuelvo a decir, no es que seamos los cristianos hombres que nos encanta el dolor, que somos gente que se quiere inmolar por sentir dolor, o somos auténticos mártires. No somos kamikazes. A nadie le gusta que lo pellizque. Bueno, a nadie le gusta pasar por tribulaciones y dolor. Pero a través de la ruta de la aflicción, y Pablo por eso dice eso, dice, y no solo esto, sino que a través de esas aflicciones, o sea, a través del gozo que encontramos en las aflicciones, en el fruto de esa aflicción, en la ruta de esa aflicción llegamos a la glorificación. Por eso vuelvo al versículo 11, ahora sí, dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿En quién nos gloriamos? En Dios. ¿Por quién? Por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, Pablo está gozándose. Está gozándose, hermanos, glorifiquemos a Dios y nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Porque ofreció su único hijo. Esto es algo tremendo. Ustedes piensen así. Viene un hombre al cual ustedes han mentido, han manipulado, han robado, han matado a su familia, le han escupido en la cara,
Lo han ninguneado de todas formas posibles, lo han insultado hasta más no poder. Es más, cada vez que lo tratan de cruzar o lo cruzan, dan vuelta la cara. Viene ese hombre, víctima de todos sus atropellos, de todo lo horrible que están pecando contra él, y les ofrece perdón. Les muestra su amistad, les muestra su amor diciendo que los ama. Y no tan solo eso, sino lo que tenía para ofrecer como algo que fuera un pacto de amor entre él que es ofendido y ustedes los ofensores, ha sido a un único hijo que obedeció a la voluntad de su padre y derramó su sangre para que se sellara esa amistad, para que esa amistad sea eterna. Hermanos, no quiero pecar, pero creo que lo dice Sujé Michelin en esta frase. Hemos cometido un delito cósmico. Somos merecedores del castigo eterno. Hemos cometido un delito cósmico. ¿Cuál es ese delito cósmico? No amamos a Dios. Lo ofendemos. Sin embargo, Él viene en busca de nosotros para reconciliarnos con Él, ofreciendo lo que Él mejor tiene, para que podamos vivir como amigos de Él. Dice Pablo, nos gloriamos en Dios, nos alegramos en Dios, nos alegramos en la esperanza, nos alegramos en las tribulaciones, como dice el versículo 3 y 4, pero sobre todo nos alegramos en Dios mismo, en Dios mismo. ¿Y esto por medio de quién? De Jesucristo, hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual haya salvación. Es el nombre de Cristo, de Jesucristo. Como ya se ha demostrado, por medio de Jesucristo tenemos paz. ¿Se acuerdan de eso? Versículo 1. Tenemos paz. Hemos sido introducidos a esta gracia en la cual hoy vivimos y permanecemos. Eso está en el versículo 2. Versículo 9. Hemos sido reconciliados. Versículo 10. Por medio de la vida de Cristo seremos salvos finalmente. El día del juicio, hermanos, el día gran temible, el día del Señor, el día que el Señor juzga a las naciones, el día en que este universo como conocido se termine, el día que el Señor nueve todas las cosas, el día del gran juicio. Seremos reconciliados finalmente. ¿Por qué? Porque somos salvos por el medio de Cristo. De modo que nos alegramos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la supereminencia es para Cristo. Todo es por Él, para Él y a través de Él. Nada de lo que ha sido creado es fuera de Él. Hermanos, los cristianos parece que viviéramos en una nube o en una burbuja, muchos dirán. Porque, ¿cómo lo explicamos esto? Nos atrevemos a decir que todo lo que estamos predicando es verdad. Nos atrevemos a decirlo, yo me atrevo a decirlo y lo digo. Esto que estoy predicando es verdad. Al morir vamos al cielo. Eso es una verdad indudable. Yo voy a ir al cielo, al paraíso. Estamos seguros de esa salvación final. Totalmente seguros, somos inamovibles de esa certeza. Ahora, no es porque nos creamos justos, o nos creamos capaces, o seamos autosuficientes, o lo merecemos, no. No es por eso, sino que por el contrario, porque confiamos en el amor inalterable de Dios. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Dios lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Ahora descansamos en este amor tan inalterable, ¿no? Que es un amor que jamás, pero jamás va a desampararnos. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo es que, como dice Pablo el último versículo 11, cómo nos alegramos? ¿Por qué nos glorificamos, nos gloriamos en Dios? ¿Por qué nos alegramos tanto? Porque hay algo que se llama Espíritu Santo.
que es que nos trae esta convicción. Y déjame explicarte esto para ir finalizando. Esto se entiende de dos maneras posibles. Una objetiva, totalmente visible, totalmente irrefutable, totalmente veraz, intangible y con una valoración de la prueba que es legal, y otra subjetiva. Y te voy a explicar las dos. La objetiva es que tenemos un fundamento histórico. Tenemos algo que nadie nos puede borrar. Tenemos a alguien que nadie puede decir que no existió, no pasó, no sucedió. Y vuelvo a decir, es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte en esa cruz del Hijo de Dios y su resurrección es una certeza objetiva donde ponemos nuestra confianza. Ahora, no solamente eso, fíjate, versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. Quiero que lo leamos juntos. Dice, mas Dios muestra, ¿cómo muestra su amor Dios? ¿Cómo muestra este amor inalterable? Este amor que no se diluye, este amor que no nos desampara. Fíjate, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, nos muestra a nosotros el amor que tiene por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo lo dice con certeza. El día que Cristo murió, ese día está escrito en la historia de la humanidad. Esa es una certeza objetiva, el cual sostiene mi fe. Ahora, también hay una certeza subjetiva, que es esta. Y es que creemos en este amor de Dios de una manera experimental. ¿Y a qué me refiero? En la experiencia misma, a lo largo de caminar los días en Cristo y con Cristo. Vuelvo a decir, hay alguien que se llama Espíritu Santo, que nos convence plenamente en nuestro corazón. Porque vamos a volver a recordar el versículo 5, fíjate lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. Hermanos, nadie nos puede avergonzar, ni siquiera nosotros podemos decir, no siento el amor de Dios, no creo en este amor de Dios. Fíjate, dice, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Es la respuesta que Pablo da. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que, dice, nos fue dado. Al creer en Cristo nos fue dado el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el cual da testimonio junto al Espíritu de Dios y nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Por tanto, coherederos de la gracia, dice Efesios. Y eso nos convence y nos da una convicción tal de que ese amor derramado nos habla del amor de Dios. No el amor hacia Él, sino el amor que Él tiene por nosotros, hermanos. Eso es este fundamento subjetivo, que sumado al fundamento objetivo, que es la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección, hace que mi fe sea valedera y que toda esta gloria que viene por delante y nos va a cubrir de incorrupción y nos va a vestir de bondad y de gloria perfecta, hace que viva de tal manera que le dé la gloria al mismo Dios. Hermanos, a los que Dios justificó, a estos también glorificó, dice Romanos 8:30. Y podríamos leer esa porción, ahora en breve lo vamos a hacer, pero entendamos algo, nuestra seguridad de la salvación plena y perfecta es la esperanza en este buen Dios que ha prometido darnos la vida eterna. Vuelvo a decir, no hay nada en este mundo, ni un argumento de ninguna índole que pueda quitarnos el amor de Cristo. ¿Sí? Y ahora sí quiero que vayamos para ir ya finalizando la exposición. Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Sí? Dice, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la justificación? Los frutos de la justificación. Y a estos que justificó, dice la palabra, a estos también glorificó. Dios nos predestinó a ser hijos de Él antes de la fundación del mundo. Nos llama a esta salvación tan grande. Por medio de Cristo nos justifica para ser merecedores de la gloria venidera. Y hasta acá Dios viene cumpliendo su palabra.
Y no hay dudas que va a terminar de cumplir su palabra. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué excusa vamos a poner? No, pero el dolor de la tribulación, la aflicción, por lo que estoy pasando, mi hermano, usted no sabe qué dolor tan grande. No, mi hermano, no, mi hermano. Tanto vos y yo tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y que el amor que ha sido derramado en nuestros corazones fue por ese mismo Espíritu, con el cual podemos glorificar ahora a Dios y podemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que esa prueba, ese carácter aprobado, va a llevarnos a tener una mejor forma de vida en la cristiandad. Y Pablo lo relata de esta manera, que ya lo hemos dicho varias veces. Fíjense, dice versículo 3 de capítulo 5. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. No, hermano, no sabes por lo que estoy pasando, qué dolor. No encuentro forma de contentarme. Gloriarnos en la tribulación genera paciencia, hermanos. Paciencia. Y esta paciencia genera un carácter aprobado. Un carácter que va madurando en esta tribulación. Y este carácter aprobado, esta forma de carácter aprobado, genera esperanza. Y vuelvo a las palabras de Pablo, y la esperanza no avergüenza, mi hermano. No avergüenza. Porque de esta manera damos gloria al Señor. Entonces, mi hermano, si estás pasando por un momento en tu vida que te cuesta ver, tal vez hay neblina, hay lágrimas, hay enojo, hay malestar, hay tal vez alejamiento y no podemos ver claramente la cruz de Cristo. Volvé corriendo, acercate a la cruz de Cristo. A entender que fue en ese punto y en ese lugar de la historia un evento tan tremendo que hasta libros totalmente de hombres que se dicen ateos justifican y subrayan que ese evento sucedió. Y que Dios en la palabra me está diciendo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pero no fue el caso de esa oportunidad, no fue el caso, sino que fue el caso para esto, que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermano, recuerda estas palabras. Recuerda estas palabras, como dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que siendo aún pecadores, todavía estábamos lejos de la cruz, siendo aún pecadores, ¿sí? Dice, Cristo murió por nosotros. Hermano, y con estas palabras alentate y te aliento a que derribes toda duda que venga a tu mente y mires al poderoso gigante y le creas a él y entiendas que esto que utilizó, los 5 versículos que utilizó Pablo al final fueron para explicar los primeros 5 versículos, para dar a entender que hay frutos en esta justificación. No somos solamente cristianos que caminamos bajo un sol hermoso y bajo todo, caminamos sobre un camino hermoso, angosto de rosas, todo afelpado y todo suavecito, ¿no? Ese camino es angosto, muy angosto, y vamos a rozarnos con zarzas totalmente espinosas, llenas de dolor, que nos van a causar aflicción. Pero ese camino tan angosto y lleno de dolor es la ruta a la glorificación que Dios nos ha prometido a quienes nos ha llamado y nos ha justificado por su nombre. Por eso, hermano, vuelvo a decirte, te animo a estas palabras de Pablo, a que pongan los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Miremos la cruz una vez más y aceptémosla como la prueba de Dios que Él mismo da, que Él mismo ofrece para que lo amemos. Pidámosles que siga inundando nuestro corazón con su Espíritu Santo y con su amor. Pidámosles que siga siendo su Espíritu quien nos siga derramando de ese amor de Dios. Basta de dudas y de temores obsesivos, basta de eso. Que su inmutable amor, ese gran amor de Dios, aniquile toda duda y todo temor. Y que toda tu vida dé gloria a Dios. Vamos a orar para finalizar, hermanos.
Amado Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que tiene poder para penetrar, Señor, toda alma, todo pensamiento, llegar al fondo de nuestro ser, Señor, y discernir, Señor, quiénes somos, Señor, y cómo estamos, Señor. Y que tu palabra no vuelva vacía, sino que hace tu perfecta voluntad en nosotros. Señor. Haz tu perfecta voluntad ahora mismo, Señor, a través de tu palabra predicada, Señor. Llama a pecadores, Señor, al arrepentimiento. Llama a hombres débiles, Señor, impíos, Señor, enemigos tuyos, Señor, a salvación, como has hecho con nosotros, Señor. Cuando aún estábamos lejos, Señor, tú mostraste tu amor para con nosotros, que aún siendo enemigos, Cristo murió con nosotros, Señor. Padre, nos gozamos de esta salvación tan grande y te damos la gloria, Señor. Sigue formando a Cristo en nosotros, aún con dolor de parto, Señor. Sigue formando a Cristo en nosotros a través de las tribulaciones y que nos demos, Señor, el lujo de poder, Señor, darte en todo tiempo, en todo dolor, la gloria. Que te llegue la exaltación suprema en cada dolor nuestro, en cada momento de aflicción, de estar derrotados, arruinados, Señor, miserables, Señor. Padre, glorifícate en nosotros, Señor, y llévanos de tu mano a la gloria, Señor, que has prometido una vez a tu Hijo, en la cual hoy Él gobierna y reina, y en la cual has prometido a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando y a los que no han podido llegar, y a quienes en un futuro puedan escuchar este mensaje. Que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden abrir sus micrófonos, el que lo desee. Somos pocos, pero buenos. Un pastor una vez me animaba diciendo, no es la cantidad, ni los que lleguen, son los que Dios ha traído y están presentes. Entonces, uno da a conocer y da testimonio de la palabra de Dios para que, como dice también Corintios, ¿no? Delante de Dios y de parte de Dios, hablemos en Cristo. Demos testimonio, así que bueno, sean bendecidos mis hermanos. La verdad que es un gozo servirles de esta manera. Gracias, hermano querido. Muy clara tu exposición, hermano. Y bueno, iba anotando algunas cosas que habías dicho. Recordaba una frase de Sujel Michelén cuando decía, solo Dios puede salvarte de Dios. Cuando Totalmente. ibas hablando. Y sí, y bueno, y yo creo que muchas veces nombraste la palabra contraste, ¿no? El contraste es para que su gloria sea mayor, ¿no? Porque si Él no hubiera venido a buscar a pecadores como nosotros, y bueno, como dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y el Señor, en otra parte creo que en primera de Pedro, dice, ¿no? Con el poder que resucitó a su Hijo. O sea, con ese poder nos dio un corazón de carne cuando teníamos uno de piedra. Y ese, el contraste, ¿no? El contraste que nombraste tantas veces, lo iba anotando lo que decías, y sí, en ese contraste como lo hizo con Pablo, ¿no? En su conversión, la gloria de él se hace mayor. Así que, clarísimo, tuviste muy claro, hermano. Te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Amén, gracias. La gloria sea al Señor, amén. Robertito. Sí. Te fuiste un poquito al final, pero volviste, eso es bueno, eso es bueno. Estaba un poco mala señal, creo que se fue y yo dije, fue a buscar las piedras, dije yo, fue a buscar las piedras para tirar el celular. me va a lapidar. No, pues, nada. Muy bueno, también de mi parte, aprendiendo mucho más, aprendiendo y, bueno, para poner en práctica también no todo lo aprendido y bueno, pues, aún así seguir adelante aprendiendo mucho más. Bueno, pues en esta clase he visto, ¿no? Aprendí que el amor de Dios es tan grande, es incomparable, digamos, para con nosotros.
porque aún sabiendo que nosotros somos pecadores, Jesús murió por nosotros. Aún siendo así, aún siendo, como dice, siendo enemigos, Dios busca la conciliación para con nosotros. Y bueno, pues también nos llama también eh, eh, a, a, a ser como Él, ¿no? Como Jesús, como su Hijo, que a pesar de las cosas, siempre siempre ha estado con nosotros. Nosotros no damos cuenta de la clase de hombre, y del amor tan grande que tiene para con nosotros. Me gustó, me gustó mucho y de verdad yo, como digo, soy nuevo en esto, estoy aprendiendo y gracias, Todos gracias nosotros, y al todos mismo tiempo nosotros. no, felicitarle por a ti, hermano, por esta exposición que estaba muy buena. Claro que un poquito mal con la Sí, señal, pero sí, hay que tener paciencia y para en un futuro comprenderse. cercano, vas a ser Ajá, vos quien esté ajá. predicando a otra persona. Eso en cuanto yo le puedo decir, y pues nada, Amén, gracias. pues animarlo para seguirnos adelante. Claro que a veces Amén, yo también no puedo a veces, pero hago todo lo posible por estar aquí presente. Eso, amén, amén. Sabemos que haces ánimo. esfuerzo, haces esfuerzo y eso gracias al Señor, así que gracias Señor por Ujú. tu vida, Robertito. La verdad que nos sentimos bendecidos, yo me siento muy bendecido de conocerte Gracias a y escucharte. ustedes, gracias a ustedes por tomarme en cuenta también. Amén, amén. Eh, No sé qué será de la vida de Javier y de Andresito, Orlando, ninguno se conectó, no mandó mensaje, no sé qué les pasó. Les pido no oración por sé. ellos, después voy a ver si los puedo llamar. Este, Hermano, igualmente, si me... Sí, otra sí, Ari, cosita dale. más que Sí. se me vino a la mente Ujú, en todo lo que expusiste hoy, mm, eh, eh, que el hombre no tiene ninguna participación en la salvación, que tal solo pone cual, el pecado, ¿no? tal cual, tal cual. En todo ese Mm, contraste, él está sí, mostrando que él vino a buscar, siendo aún pecadores, y a mm, su tiempo, ¿viste cuando dice a su tiempo? sí, es Porque su tiempo. en el Ujú, tiempo preciso, ¿no? sí, Cuando Jesús tenía que morir, en el tiempo, a su tiempo, no al sí, tiempo sí. nuestro. Es como vos dijiste, no ofrecemos más que pecado, nada más que pecado. No hacemos otra Claro, cosa. Exacto, exacto, exacto. exacto, exacto. Y cómo muestra eso, ¿no? Eh, Mm, que nosotros no aportamos nada, que la salvación toda, absolutamente toda, es de nuestro Señor. amén, Eh, amén. eso había notado. Agradecemos al Señor por eso. Gracias, gracias por su infinito amor y misericordia, porque sin eso seguiríamos siendo la escoria, seguiríamos siendo desaprobados, enemigos. Gracias al Señor por su gran misericordia. Así que bueno, hermanos, Bueno, eh, hermano, miércoles que viene nos encontramos nuevamente. Ya tenemos la segunda parte. Se van a aplicar solamente, si mal no tengo anotado, 2 versículos que corresponden a Orlandito. Este, así que no es que se va a ser breve la predicación. Orlando tiene mucho que decir. Pero bueno, estemos orando. Oramos por él. Oremos por estos días que vienen. eh. Bueno, en mi iglesia sé que mañana jueves creo que tenían un té a la parrilla. O sea, el tenían viernes, como viernes. el viernes un té a la parrilla, ¿no? Se juntan no sé, será que el té lo ponen arriba de la parrilla, lo calientan, no sé qué será. Pero van a tener ahí un ágape hermoso, así que bueno, que sea de bendición para mis Sí, hermanos. hace mucho tiempo que no nos juntamos los Qué hombres de la bueno, iglesia, qué y lindo. con la pandemia y todo eso. Claro, tal Y cual. bueno, el viernes, van a ser el viernes, así que, bueno, Ofrezcan holocausto por después, mí. Les voy a pedir por favor que estén quemando una carne gruesa por mí, al Señor. Bueno, y bueno, el sábado estaré siendo visitado por una hermana congregación que también lo voy a conocer el sábado. Así que el Señor se glorifique en nuestra visita, que podamos disfrutar, podamos dar testimonio.
podamos compartir un tiempo. Y bueno, hermanos, cada cosa que digamos, cada cosa que hagamos, que sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Y recuerden, mediten estos pasajes, mediten lo que charlamos, mediten lo que escucharon. Les voy a mandar a continuación una página de algo muy breve que dura unos minutos, de Coalición por el Evangelio, que habla de por qué murió Cristo por nosotros. Para que lo escuchen y lo lean. Es algo muy, muy breve, son unos minutos. Les voy a mandar el enlace en el grupo de Romanos, que quiero que con eso también puedan estar ustedes meditando en por qué Cristo murió por nosotros. Es muy, muy buena información, muy bíblica, y que les va a servir para recordar constantemente, como dice Pablo, para que andemos bien en la vocación a la cual hemos sido llamados, que andemos como debe ser. Así que bueno, hermano, Dios los bendiga. Le voy a pedir a Robertito si quiere cerrar en oración y ya los dejo en libertad. Así ya finalizamos. Roberto, está muteado tu micrófono. Ahí, así te podemos oír todos. Ahí, Ya. gracias. Soberano Dios y amado Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias. Gracias por permitir estar reunidos por este medio, Señor. Gracias por escuchar tu palabra, Señor. Señor, no somos perfectos, Señor, pero estamos en el camino de la perfección, Señor, para ser seguidores de ti, para alabarte y glorificarte tu nombre, Señor, amado Padre, Señor. También te agradecemos por la salud y la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están presentes y de los que no también, Señor. Tú sabes los motivos, las razones por qué no lo estaban, Señor. Señor, te pedimos que para la próxima clase, Señor, también nos tengas reunidos a todos, Señor. Señor, también te pedimos por la familia de cada uno de los hermanos, Señor, aquí reunidos, Señor, que lo cuides, que lo protejas toda esta semana, todo este tiempo, Señor. Te agradecemos por todo eso, Señor. Señor, también te agradecemos, Señor, y te pedimos una vez más, Señor, por nuestros alimentos, Señor, en esta semana que tú nos provees día a día, Señor. Amén. Te damos las gracias. Te damos las gracias por todo eso, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Robertito. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, que tengan buen descanso. Nos estamos Igualmente, que Dios comunicando. los bendiga y ánimos a todos. Chao, Roberto. Hasta la Robertito, próxima. Chao, Gracias, hermano. Roberto. Arielito, Gracias por la bendiciones. oración.